Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 19:03, arranca un poquito tarde, pero bueno, arranca La Máquina de Pensar con Javier Lasval en controles de emisión y con Carolina Cuadro en la producción, en un programa que comienza de esta manera. El pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito, los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el mito del futuro. Muy bien, esto quiere decir que está con nosotros Ramiro Sanchís. ¿Qué tal, Pablo? Y está en estudio, ¿no? Por una vez. Parece algo extraño. Extrañamente. Poseemos la tecnología de traer a Ramiro Sanchís a estudio. Quedaron atrás aquellos días en que hablaba desde el fondo de una cacerola. Sí, ¿no? Que hablabas con una tecnología desde otros umbrales. ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte, muchas gracias. Y bueno, hoy vamos a hablar de un disco. De un disco, a diferencia de hasta ahora que en Mitos del Futuro, en esta edición, digamos del 2019-2020, estuviste hablando de novelas. Ahora, desde un punto de vista de la óptica weird, ¿no? Seguimos con la misma óptica, y ahí habría que hacer un poco un ejercicio de justificar, ¿no? Por qué en esta línea temática vamos a hablar de Black Star, que es el último disco de David Bowie. Es un disco muy importante para mí, lo tengo tatuado en el brazo izquierdo. Ah, sí, es un tatuaje nuevo, ¿no? Sí, no, este fue el primer tatuaje que me hice. Black Star, sí. Y sí, es un disco... 2016, salido un día antes de que se muriera, ¿no? Dos días antes de la muerte de Bowie. Y eso, bueno, nos va a dar que hablar, por supuesto. ¿Por qué digo justificar? Bueno, no es un disco conceptual en un sentido obvio que cuenta una historia y que de esa manera nos permita, bueno, decir, esto es un hecho narrativo o hablar de esto y de lo otro, y ahí lo acercamos a otros libros que hemos visto. No es un disco conceptual en ese sentido. Pero sí podemos quedarnos o bien con la idea de algunas de sus canciones, sobre todo las que tienen videos, que son la que da el título al disco, y una que se llama Lazarus, que sí tienen videos donde se sugiere de algún modo una narrativa. Un universo, sí. Un universo, un universo en el que se repiten personajes, ¿no? Y de algún modo muy abierto, por decirlo así, muy sugerido, podemos empezar a conectar, ¿no? Pero además de eso, la carrera completa de Bowie, si se quiere, es de algún modo reconstruible solo con una especie de novela fantástica. Estamos hablando de alguien que era un enjambre de personas, ¿no? O sea, que hizo del cambio y del reformateo del pasado una constante, o sea, esa idea de cuál es el verdadero, ¿no? Lo que hizo básicamente Bowie de un modo sistemático hasta los 80 fue siempre producir la negación del anterior y diciendo, ahora soy el Bowie real, ¿no? O, si no, la contraria, interpretar personajes. Y por interpretar quiero decir no solamente que sus canciones tuvieran un protagonista definido de un modo narrativo, sino que él mismo adoptaba de algún modo la imagen, la vestimenta, incluso el modo de hablar de esos personajes. Entonces, a lo largo de su carrera hay dos grandes hitos. Uno es Ziggy Stardust, que es el momento que lo lleva a la fama, el glam rock de principios de los 70, y Bowie adoptó de algún modo esa imagen andrógino, alien, cabello rojo, maquillaje, ropa espacial. Y en entrevistas parecía que hablara desde su personaje. No rompió nunca el personaje, como un actor de método. Convivía con el personaje y de alguna forma era una especie de negación o de puesta en cuestión del autor, de la figura del autor. Y de la identidad personal. Incluso él en ese momento hace una famosa entrevista, él dice, soy gay y siempre lo he sido, cuando anteriormente se había referido a sí mismo como bisexual, luego vuelve a referirse a sí mismo como bisexual, luego, en los 80 se habla de sí mismo como un heterosexual de closet, luego vuelve a admitir la bisexualidad. Entonces hay siempre una tensión, digamos, una extraña dialéctica en su identidad. Y otro personaje es el llamado Duque Blanco, que es el protagonista de una canción del año 76, y Bowie también le interpreta en la vida cotidiana y le trae bastantes problemas porque es un suerte de aristócrata nazi, conservador, fascista, nacionalista, que además estaba ahí muy cerquita de ultraconservador. De hecho, en sus entrevistas decía cosas como Inglaterra necesita un líder fascista y voy a ser yo. Entonces, bueno, la cocaína, ¿no? Eran los años de mayor ingesta de cocaína. Ahora, a la vez, el Duque Blanco era un brujo, digamos. Era una persona, en el relato que hace de él Bowie en la canción Station to Station, era una especie de, como dije, brujo, alguien que se metía en las artes
arcanas, ocultas, sí, etcétera. sí, sí. Y En la magia negra. En la magia negra. Y Bowie en algún momento tiene como un quiebre con ese personaje y dice que no quiere saber más con ese personaje y hace discos que prescinden de la fórmula del personaje, etcétera. Lo interesante es que ese personaje de algún modo vuelve en 2016. Y ahí ya nos instala una suerte de narrativa más amplia en la que se inserta este disco. El vuelve, disco perdón, ¿cómo? Perdón. Vuelve de dos maneras. Una a través de un retorno de estas apelaciones a lo esotérico, a lo ritual, a la brujería. Estrella negra, obviamente. Exactamente. Sí, y aparece, por ejemplo, en videos inmediatamente anteriores, como que lo van anunciando, que hay en videos donde conviven otros personajes interpretados anteriormente y en el fondo, en la oscuridad, siempre aparece Duque. Y además, más notoriamente, en el video de Lazarus, Bowie aparece, una de sus apariciones en el video es que está vestido con una especie de remera y pantalón azules con rayas plateadas, rayas que parecen obviamente las líneas de cocaína, y esa ropa con la que aparece en su último video, ya aparte un Bowie que ya sabía que estaba muriendo en ese momento, esa indumentaria la tenía en sesiones de fotos del Duque Blanco. Hay una conexión deliberada, incluso se han rescatado los cuadernos de notas con los que Bowie se comunicaba con el director del video, y estaba específicamente marcado y había adjuntado esas fotos como para subrayar esa conexión. Entonces ahí se esboza una suerte de narrativa que se vincula a ese relato biográfico o metabiográfico, si se quiere, ¿no? de una de las identidades. Y esa presencia de lo esotérico y lo extraño tiene su punto álgido en el video, particularmente de Blackstar, donde hay dos rituales, uno conducido por un personaje representado por Bowie, que es una especie de anciano con los ojos vendados y dos botones donde deberían estar los ojos, que performa una especie de danza ritual que activa, uno podría deducir esto de la narrativa que vemos, la conexión con otra realidad, en la que vemos un montón de mujeres celebrando un ritual similar. Claro. Todo y siempre están, la edición del video hace como cortes entre una realidad y la otra, y son diametralmente opuestas, en el sentido que la realidad a la que pertenece este personaje de los ojos vendados es como una especie de altillo granero típicamente yankee del periodo del Dust Bowl de los años 30, y la otra es una realidad mágica, extraña. Sí, más de comunidad rural, digamos. Esa sería la primera, y la otra es, primero es un planeta alienígena que tiene una especie de eclipse permanente en el cielo, hay una mujer con una cola animal. Y esa mujer después encuentra a un astronauta. Un astronauta muerto. Está rota la escafandra y ella le quita la escafandra. Exactamente. Y saca un cráneo enjollado, un cráneo cubierto de joyas. Y yo ahí pensé en Space Oddity. Bueno, en exacto. El Capitán si bien Tom, no está, Mayor Tom, si bien no está dicho de manera explícita en el video, todos los fans interpretaron que ese es el Mayor Tom, es el protagonista de la primer gran canción exitosa de David Bowie, que es Space Oddity, del año 69, que cuenta la historia bastante balardiana, incluso de un astronauta que se pierde en órbita. Él está hablando, está diciendo sus últimas palabras, está diciendo que bueno, que es como su último mensaje, y en un momento de punto álgido, si se quiere, de la era espacial, ¿no? Estamos hablando de semanas antes de la llegada de la Luna, hasta el punto que muchas de las retransmisiones de los video, digamos, de imagen del alunizaje en Inglaterra, tuvieron como fondo musical la canción Space Oddity. Porque era ese momento, alguna vez. De hecho, Bowie fue acusado de estar haciendo una suerte de oportunismo con la idea del alunizaje, y él siempre dice, bueno, pero esta canción está compuesta hace más tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que si toda la parafernalia del alunizaje era un gran optimismo por la carrera espacial y lo que iba a generar, la canción es un poco todo lo contrario. Es lo contrario, sí. ¿Qué pasa cuando alguien pierde el Exacto. cable y se va flotando? O no queda claro en sí, realidad qué es lo que pasa. Hay como una especie de seducción por el abismo, si se quiere. Y el Mayor Tom deliberadamente se pierde, ¿no? Luego el personaje vuelve en una canción de 1980 que se llama Ashes to Ashes, donde se dice, entre otras cosas, bueno, tenemos una última transmisión, y el Mayor Tom era un yonki. Entonces hay como unas últimas palabras del Mayor Tom que lo traen todo a tierra de alguna manera, ¿no? Es como una reversión radical de... Y en Blackstar, en este último video, podría aparecer un astronauta que ya hace mucho que pasó con la escafandra rota y está, digamos, muerto. Hay que insistir en que no es deliberado, no hay nada explícito, pero sí ha sido
El problema con Blackstar es justamente que el hecho de la muerte a los 2 días de Bowie hizo que las interpretaciones quedaran muy marcadas por eso. En eso ayudó mucho Tony Visconti, que es el productor, es el mayor colaborador de Bowie en toda su carrera, y Visconti dijo, este es el regalo de partida, es el último mensaje de David Bowie. En realidad, después también se supo que durante la grabación del disco, Bowie se le había diagnosticado una remisión, de hecho. Entonces él tenía todavía como ciertas ideas de que podía llegar a vivir. Llegó a hacer más demos. Hay 5 canciones que todavía no han sido publicadas en estado demo, pero un demo de David Bowie, los que hemos escuchado compilaciones que tienen sus demos, vemos que son demos muy producidos, no es un demo de él con una guitarra. Así que hay al menos 5 canciones que todavía no han salido, estarán esperando el momento. Y cuando está grabando el disco todavía había cierto optimismo, así que la idea de que es su mensaje final es dudosa. Sin embargo, cuando está haciendo los videos, sí. El video de Lazarus ya es definitivo a su diagnóstico. La letra también es muy clara, ¿no? Esa letra igual ya estaba compuesta. El tema es la elección. Está hablando desde el cielo ya, ¿no? Mírenme, estoy en el cielo, tengo cicatrices que no se pueden ver. ¿No? O sea, todas esas letras de todo el disco, no solamente de estas 2 canciones, han sido sistemáticamente, es como pasa con los Redondos desde la cocaína, bueno, han sido leídas desde la muerte, ¿no? O sea, esa idea, incluso se potencia una suerte de idea de el estilo tardío, ¿no? El estilo tardío en Adorno y en Said es esta suerte de condición de ciertos artistas que al final de su vida producen, en lugar de una obra más conservadora o conformista, producen una obra radical. Y lo que pasa con Beethoven, ¿no? Beethoven está por morir y está componiendo la novena en adelante, los últimos cuartetos de cuerda, que son unas obras experimentales, radicales, que no tienen nada que ver con su época y han sido de algún modo consideradas de avanzada, todavía hoy, ¿no? Stravinsky, bueno, no es todavía hoy, pero hace 100 años Stravinsky dijo, la gran fuga es música contemporánea y siempre lo será, ¿no? Entonces Adorno, es un poco el creador de esta noción, señala que esa cercanía con la muerte, ese comercio directo con la muerte a veces produce esta idea del estilo tardío. Y es algo que podríamos aplicar a este último disco de Bowie, ¿no? Donde confrontar esa finitud, esa muerte, lo lleva a irse literalmente al carajo. O sea, es un disco extraño. Perdón, y cerrar un poco el universo, hacer una especie de culminación Podría o ser de también, síntesis sin de duda. toda la carrera. De hecho, hay en los libros que han salido después de la muerte de Bowie, que revisan a modo analítico su carrera, hay uno en particular que se llama Why Bowie Matters, que es del año pasado, ¿por qué importa Bowie? Que lo hizo un fan, que además es doctor en ciencias de la comunicación e interpretación de películas y no me acuerdo qué cosa, que es una persona que tuvo la idea un poco extraña de ser Bowie por un año. Entonces se cortó el pelo, se vistió, y visitó los mismos lugares. Hizo toda una cosa muy. Viajó a Alemania, estuvo en Suiza, todos los lugares, a Los Ángeles, todos los lugares donde Bowie pasó sus momentos más creativos. Incluso el tipo hizo eso y luego escribió este libro que lo terminé de leer hace poco y está muy interesante y hace un poco lo que vos decís, hace un análisis de Blackstar que retoma esos elementos que pertenecen a toda su discografía anterior, como para presentarlo como un compendio. Pero además de ser un compendio, es un disco que no se parece a ningún otro, en el sentido de que es un disco muy marcado por el jazz, pero no por el jazz del bebop tradicional, sino por un jazz más experimental, más fusionado con electrónica, que algunos lo llaman nu jazz o jazztrónica también se llama. Hay influencias de Kendrick Lamar, que es un artista de hip hop. Es un disco que suena totalmente diferente a lo que venía haciendo, o sea, muy distinto al disco anterior y por supuesto a todo lo que había venido haciendo. Sí, aparte tomó una banda que formó una banda es una banda de jazz. Es una banda de jazz que ha sacado 2 discos, algo así. Exacto, o sea, es un saxofonista que se me fue el nombre. Sí, no importa, pero digamos el sonido es... Sí, es un sonido que él a ver, Bowie siempre había incorporado elementos de jazz. O sea, el disco del año 93 que se llama Black Tie White Noise tiene a Lester Bowie, que es un famoso trompetista, pero es un jazz en el más convencional, si se quiere, clásico. Es lo que si suena todos decimos jazz, ¿no? El ritmo típico. Perdón, vos acabas de publicar un libro llamado David Bowie. No, todavía no, lo voy a publicar, sale en mayo. En mayo sale en mayo en Barcelona y en su versión ebook a través de una editorial en Argentina, y es un libro que está siendo terminado de cocinar en estos momentos. Pero bueno, ya está lo suficientemente claro. ¿Podemos adelantar cuál es tu abordaje? Bueno, la idea de
el posthumanismo como filosofía contemporánea o que niega ciertas ideas de lo que es la identidad, la persona, el ser humano mismo, el individuo. De la identidad humana también. Sí, es como un rechazo a las nociones. A ver, la idea es de que lo que entendemos por individuo o por sujeto son nociones construidas históricamente, no son esencias, digamos, ¿no? El humanismo podría ser la idea, la creencia en que esas son verdades metahistóricas o esenciales, cuando en realidad podemos pensarlas como producidas por culturas, momentos definitivos de la cultura. Un ejemplo es el final de Las palabras y las cosas de Michel Foucault. Él dice, el hombre es un trazo en la arena de que va a venir la ola y se lo va a borrar, ¿no? Sí, la idea también de que el poshumanismo también de que se puede pensar algo después de la humanidad. Ese sería el transhumanismo, pero también es una idea similar en el sentido de que habla de una superación, de un dejar de ser, un devenir de lo humano. Hay muchas variantes, en mi libro un poco las examino. En mi libro sobre Citarrosa hablo un poco de eso, sobre Guitarra Negra también está esa idea, que es por supuesto un tema que me interesa muchísimo. Y desde esa idea examino un poco las maneras en que Bowie representó de alguna manera una suerte de ejemplo musical de posthumanismo, su trabajo sobre la identidad y sobre todo su suerte de lógica de apertura total a las influencias, hasta el punto de que si por algo fue criticado sistemáticamente toda su vida fue por imitar a otros. Claro, ¿no? sí, la idea de que no tenía un solo estilo. Y que no era original en ningún sentido. Bueno, él también... Él mismo lo decía. Él llega a decir que, digamos, todos los que actuaron conmigo hicieron sus mejores obras, ¿no? Bueno, al lado mío. Pero por ejemplo, hay en sus primeros años, que todavía no tenía muy claro dónde iba a ir, él deliberadamente imitaba a un músico inglés llamado Anthony Newley, que era una especie de comediante cantante, y él dice, yo durante un año fui Anthony Newley. Claro. Y bueno, es fácil ver a veces cómo toma recursos vocales de Scott Walker, por ejemplo. Ahí de hecho hay unas idas y venidas, porque él es influido por Scott Walker, pero a su vez influye a Scott Walker. Entonces, bueno, esas ideas. Luego tiene toda una etapa que se dedica a hacer música ambient con Brian Eno, donde deja un poco paso a los procesos y a las máquinas y al azar. También estudia un poco esas. Y también tiene una temporada también donde se metió en la magia negra, o por lo menos. Es esta, la época del Duque Blanco, él en el 76. ¿No? Sí, él se consideró una especie de discípulo de Crowley, y en este momento en que vivía de cocaína, leche y morrones, llegó a pesar 45 kilos. Vivía en Los Ángeles, encerrado en una mansión donde él decía ver demonios, estaba muy ido, y ese fue su mayor momento de fijación en lo esotérico. Leía mucho, leía tratados de magia, y escribe esta canción, que para mí es de las mejores, indudablemente, para mí, para casi todos los fans, que se llama Station to Station, que habla de las estaciones de la cruz, habla de la cábala. En ¿no? Black Star también hay tres crucificados también. Claro, en el video de Black Star al final, bueno, esos rituales de los que hablábamos cuando estuvimos tratando de reconstruir un poco su narrativa, esos rituales parecen liberar a una criatura lovecraftiana, si se quiere, muy tentacular y nunca del todo visible, que se acerca a estos crucificados y los intenta como destruir o atacar. Muy bien, David Bowie quedó planteado, pero para despedir a Ramiro, yo quiero poner un poco de Black Star. Bueno, sería esa genial, canción que es un disco, igual hay que decirlo, muy triste, ¿no? Está sonando ahora y es muy difícil, por lo menos a mí es un disco genera, especialmente oscuro. Me genera tristeza, ¿no? Me genera tristeza, realmente me parece espectacular. Sí, terminó siendo de los mejores discos que produjo, lo decimos mucho. Ramiro, gracias por estar en la máquina. Bueno, gracias por invitarme como
Something happened on the day he died. Spirit rose a meter, then stepped aside. Somebody else took his place. Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a darle la bienvenida a una de las participantes que va a estar con nosotros mañana viernes en el Centro Cultural de España a partir de las 19:30 horas. Vamos a estar con Cecilia Ríos. ¿Cómo le va, Cecilia? ¿Anda bien? Muy bien, Pablo. Cecilia Ríos y María Gesaimburu van a ser las dos que van a estar en el Todos Somos Raros. Mañana arrancamos, ustedes ya lo saben, con Darío Iglesias. Va a estar cantando y va a estar estrenando su nuevo disco, un disco que se llama Cuando el Mundo Gire. Y luego, como siempre ocurre en el Todos Somos Raros, vamos a hablar con Cecilia y con María Gesaimburu sobre estos dos libros de cuentos. Uno, el de Cecilia, se llama No fumes ni vayas a la guerra. Ya estuvimos incluso hablando de él en la máquina de pensar no hace tanto. Y el otro se llama Raras. Los dos ganaron el premio Narradores de la Banda Oriental, un concurso, la gran medalla Morosoli, ¿no? Es un concurso que se viene haciendo desde el año 92. El año pasado eran 27 años, este año va a cumplir 28 años. Y nunca había sido compartido. O sea, se ve que estuvo muy peleado y lo que más me sorprende ahora que leí el Raras, porque yo había leído No fumes ni vayas a la guerra, Cecilia, es lo distintos que son, ¿no? Son muy diferentes. Sí, además que las autoras somos dos mujeres de unos cuantos años, digamos, de más de 60, por lo menos. Y bueno, y eso creo que es también una muestra de la gran diversidad. No, eso no se sabe. Porque eso es anónimo en ese momento. Ese momento es anónimo, pero me parece como también raro. Lo que es raro para mí es que tu libro de cuentos es realista o por momentos hiperrealista, porque te vas acercando a la realidad, una realidad montevideana o a veces también una realidad rural, y con muchos detalles, y igual en algún momento la ficción nos va envolviendo y como hablábamos con María Gesaimburu de tu libro, ella decía que los finales, los desenlaces, esos personajes acababan en situaciones extrañas, por lo menos, ¿no? Muy extrañas. En el caso de María Gesaimburu, su narrativa, o por lo menos la primera mitad del libro Raras, es extremadamente fantástico, ¿no? Sí, es lo que realmente distingue al libro, un poco en el panorama de la literatura que se publica en este momento en Uruguay. Sí, no es habitual. Es esa, digamos, esa fantasía desbordante que además está también tratada de una manera que podría decir realista, porque no se me ocurre otra palabra. No está mal, sí. Digamos, natural, claro, natural. Los personajes asumen esas peculiaridades que tienen en los distintos cuentos como algo absolutamente natural, ¿no? Por ejemplo, tener una hermana siamesa que tiene una cabecita en la espalda. Tiene una cabecita de 3 centímetros en el cuello de la hermana, es natural, ¿no? Y la que es la narradora que va pensando de todo eso, ¿no? Y tiene una cabecita chica y ella va pensando, y bueno, ahí está el tema de los hermanos, ¿no? Que ese amor y odio y ese reflejo, y bueno, en este caso, obviamente partió de una idea que es fantástica, porque esa cabecita piensa, y la hermana hace su vida normal, no tiene relaciones sexuales, en fin, no sé qué, no sé cuánto, pero intenta no mostrarla tanto a la cabecita, y esa cabecita, cuando el amante de la hermana cuando la hermana se duerme, ella se pone a hablar con uno de los amantes, ¿no? Y tiene casi una relación no erótica, pero yo lo contaba, que cuando lo iba leyendo, mi imaginación iba como a tratar de adelantarse, y bueno, se iba al carajo, ¿no? O sea, yo pensaba, bueno, ahora ¿cómo van a tener sexo? Pero lo que decís vos es cierto. En el caso de ella está todo contado de una forma muy natural, ¿no? Muy natural. Sí, como la mujer que se licúa, ¿no? También. Sí, se convierte en agua de inodoro y termina en China, ¿no? O hay otra que son mujeres, son objetos o son propiedades de objetos, en realidad no se sabe que son propiedades, y que después van a converger en una lógica muy extraña,
van a converger en un gran objeto que nadie conoce la finalidad de ese objeto, ¿no? Está la muchacha gorda, está la muchacha flaca, o sea, se va generando todo como una especie... Ese es quizás el más fantástico de todo. Hay otro cuento donde hay una que es muda, pero que está pensando y dice unas cosas muy, como decís vos, muy naturales, que yo me puse a reflexionar, digamos. Si vos te estás al lado de alguien mudo en una casa, poco a poco la gente le empieza a contar, como sabe que no va a hablar. Claro. todas sus historias. Sí, sí. Ahora, en el caso de ella, estoy pensando ahora, es un tono naturalista, y los desenlaces, que no vamos a adelantar ninguno, pero son también naturales, son abiertos y son como poéticos. Sí, son como poéticos y de alguna manera también positivos, ¿no? O sea, me parece que tiene como una cosa, digamos, buena, como que un final de alguna manera feliz, más o menos. Mirá, vos no había pensado. Sí, son finales dichosos, o son finales donde las protagonistas asumen, digamos, esa condición extrañísima, rarísima, la asumen como la vida y culminan. Todo lo contrario de No fumes ni vayas a la guerra ahí, ¿no? Aunque estoy pensando que No fumes ni vayas a la guerra hay, digamos, también se cuenta la realidad, ¿no? Detalles de la realidad montevideana, ¿no? Pero a veces están lejos de ser naturales, digamos, ¿no? De naturalizarse, ¿no? O sea, bueno, lo que pasa es que ser natural es muy, digamos, es de alguna manera algo esquemático decirlo así, ¿no? Porque ¿qué es lo natural, no? ¿Qué es lo real? Hay un poco también eso es discutible, pero sí, digo yo, mi narrativa va por otro lado, mucho más prosaico, digamos, ¿no? Pero es interesante lo que acabas de decir, prosaico en el sentido de jugar con la prosa o trabajar la prosa como narración de acciones que van ocurriendo y se van desarrollando una tras otra. Sí, yo digamos, me gusta, me sale contar así, ¿no? A través de acciones y que sean ellas las que, bueno, digan algo. Pero también he descubierto algo que probablemente vos también hayas experimentado, y es que muchas veces la gente no interpreta lo mismo que vos, claro, sí, de alguna manera los finales también son abiertos, porque no existen tampoco los finales definitivos y la gente siempre se puede pensar qué pasa más allá, ¿no? Claro. Pero yo me acuerdo que con el cuento del Pitbull, que siempre nunca me acuerdo, como una conexión se llama, una conexión. Te comenté que podía ser el inicio de una novela, me acuerdo, ¿no? Y vos decías, ¿cómo seguiría? Pero es que termina como un capítulo de la vida de esa persona, ¿no? Sí, por eso. Eso sería lo deseable, ¿no? Que quedara ahí, digamos, una posible otra historia en la cabeza del lector. O que continuara. Igual hay que decir en No fumes ni vayas a la guerra que los finales no son abiertos, pero no suelen ser dichosos. No, en general son medios tétricos. Son medios explosivos, son medios violentos, son sorpresivos también muchas veces. Cosa que en Raras ella no busca, o no parece buscar la sorpresa, sino que más bien parece buscar una apertura hacia otra cosa, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que la sorpresa, sobre todo en la primera parte del libro, está justamente en lo que ella expone, ¿no? Claro, en esa realidad con la cual hace un cuento. Claro que pero es muy, realmente es muy estimulante leer ese libro, yo lo recomiendo mucho porque como su nombre lo indica, es un libro raro, pero hay rarezas de todo tipo. Esas son rarezas lindas, son rarezas que por momentos te hacen reír, te hacen pensar y además te sorprenden y te admiran por su creatividad, por su imaginación, ¿no? Sí, hay como una liberación de la imaginación que hace que el lector también participe en esa imaginación. Por supuesto, sí. Yo creo que son muy, muy, digamos, estimulantes de esa manera, ¿no? Porque vos lees el cuento de cualquiera de esos cuentos, ¿no? Pero por decirte algo, el de Elon Musk, y te quedas pensando, pero podría también pasar esto otro, ¿no? Podría, como que te despierta un universo, esa manera de tratar tan desprejuiciada. Cuando trabajé para Elon Musk. Ahí va, ¿no? esas cosas disparatadas, tratadas de una manera, como te decía, desprejuiciada, hacen que quizás muchos lectores se animen más a la fantasía. Sí, bueno, a mí me llamó la atención porque, digamos, cuando decimos fantasías, hay que pensar que en hay como una gran imaginación como desenfrenada, muy liberada, digamos,
pero también tiene ese control que decías vos, que donde va la narrativa y donde se culmina digamos, en un cierre, no se va cerrando, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. en estos cuentos, al revés de No fumes ni vayas a la guerra, que uno cree que continúan, ¿no? A la manera, por ejemplo, vamos a poner un gran nombre, ¿no? De Raymond Carver, ¿no? Los cuentos de Carver continúan en la mente del lector, ¿no? Claro. O sea, terminan con un final abierto y uno se queda pensando al día siguiente, ¿no? Y todo, ¿no? Yo creo que vas más por ese lado, digamos. Sí, yo en realidad quiero que del cuento salga algo, ¿no? O sea, y a veces eso que sale está un poco fuera de control, ¿no? Creo que Cuando estás escribiendo. cuando en realidad cuando estoy escribiendo, no, más bien cuando decido publicarlo, o bueno, en este caso como mandarlo a un concurso, cuando considero que el cuento ha terminado, creo que dice algo, que a veces yo mucho no sabes no tengo exactamente. con claridad, pero Claro. una idea tengo. Y bueno, lo que sucede es que a veces esa idea es compartida con el lector y otras veces no. Bueno, pero eso es una visión como poética la que me estás planteando vos en cuanto a escribir un cuento y no saber exactamente qué está diciendo ese cuento. ¿Por qué ocurrió eso? ¿O qué está diciendo? ¿Por qué voy a contar de esta madre que tiene una discoteca, en fin, no sé qué, no sé cuánto? Y porque, se podría continuar ese cuento, digo, ¿no? Sí, O sea, claro, podría continuar. ser la vida de la muchacha. Sí. Karina. Vamos a hacer una pausa, amigos. Después de la pausa seguimos aquí con Cecilia Ríos hablando de raras y sobre todo vamos a hablar de No fumes ni vayas a la guerra. Son los 2 libros de cuentos que van a estar mañana viernes a las 19:30 horas. Vamos a estar conversando en el Todos Somos Raros, en la cafetería del Centro Cultural de España. Como siempre digo, yo no sé exactamente qué es lo que va a pasar y como siempre digo, empezamos hablando de 2 libros y terminamos hablando de quién sabe qué. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Cecilia Ríos sobre No fumes ni vayas a la guerra. Estos dos libros junto a Raras son 2 libros de cuentos editados por Banda Oriental. Están en la colección Lectores de Banda Oriental, lo cual implica que tienen un tiraje enorme, ¿no? Digamos, estamos hablando como de 2.000 o 3.000. Creo que son más de 3.000. Más de 3.000 ejemplares. Sí. Y aparte que tienen una llegada a todo el Uruguay, algo que yo sé que a vos te importa mucho, que llegue al interior, y muchas veces, en muchos lugares del interior no hay librerías, hay papelerías. Sí, creo que, digamos, el interior es el gran olvidado de alguna forma y no llegan todas las novedades editoriales y la gente las compra cuando viene a Montevideo. Si no tiene otras cosas más interesantes que comprar. Sí, o si no, libro. a veces llega, digamos, al interior llegan las multinacionales, digamos, claro, ¿no? O sea, el libro llegan de Isabel Allende, Planeta, claro, en fin, esas los cosas que venden en los supermercados, en los kioscos. Claro. Entonces es importante que Banda Oriental tenga esta colección que llega a tanta gente en tantos lugares del país. Es muy importante. Y hay un detalle. Tanta gente que además es buena lectora, porque Claro. hace como no sé cuántos años que tiene esta colección Banda Oriental y son todos los libros excelentes. O sea que el que empezó, por ahí no conocía nada de literatura, empezó a leer hace 30 años a estas colecciones de Banda Oriental, hoy ya tiene una formación de buen lector. Sí. Lectores de Banda Oriental es una colección que, digamos, en general, empezó hace, ahora no me acuerdo, pero creo que cumplió ya 40 años, y que va mechando, digamos, autores nacionales y vivos con muchos autores clásicos, muchos autores internacionales, extranjeros, que, como decís vos, generan una biblioteca que es muy muy interesante. Y de hecho yo me he encontrado con gente en Fray Ventos que todavía lo recibe y que me quiere regalar los libros que tiene, digamos, ¿no? Y una pregunta, Cecilia, ¿y este libro ustedes lo presentaron con María Guesaimburo acá en Montevideo y en algún otro lado del país? Lo presentamos en Maldonado también, en la Feria del Libro de Maldonado. La presentación de Montevideo fue en la Feria del Libro, yo no estaba. ¿Vos no estabas? No, porque antes de saber la fecha me había ido de viaje y cuando quise cambiar el boleto para volver antes me cobraban el triple de lo que me había costado el pasaje, así que no. Así que nada. No. Bueno, hay que decir que, yo creo que lo dijimos cuando estuviste acá la última vez, pero quiero repetirlo, que fuiste finalista del Premio Nadal 2019, a fines del año pasado, por una novela como Una ciudad bombardeada, que está inédita. El Premio Nadal es uno de los premios
no más cuantioso, sino el premio más prestigioso que hay en España a nivel literario, ¿no? O sea que tiene una gran trayectoria el premio Nadal, y bueno, estar entre las 5 finalistas debe haber sido una gran alegría, ¿no? Bueno, sí, fue una gran alegría porque esta novela tiene, digamos, cosas que a mí no me terminaban de convencer en ese momento y fue como la prueba de que por ahí podía funcionar. Pero ¿no te pasa con todos los libros eso? Bueno. Porque me dijiste también del libro de cuentos, que no sé qué. Y bueno, no uno sé siempre cuánto. tiene esas dudas, Sí, ¿no? sí. Pero lo gracioso es que ahora que me hablabas de este libro, bueno, después de estos cuentos yo escribí esa novela que me llevó varios años, no es que... No. Y ahora hace un año más o menos que estoy con otra novela que en realidad es la que ahora más me interesa. Claro. Entonces como que tengo que volver al pasado para acordarme. Bueno, pero eso ya está, digamos, ya está terminado. Hay que decir también que Cecilia Ríos explotó en términos de premios, porque en el 2019 ganaste el premio, el premio Lucich de narrativa en el 2017, creo que fue la primera vez, que fue ternado para en la feria del Bartolomé Hidalgo. También ganaste el premio compartido Banda Oriental. Tuviste en Crecida, un libro de poesía, en el 2016, una mención en el premio Netti. Y también tuviste, que aquí aparece, el tercer premio de dramaturgia inédita en el Premio Nacional de Literatura en el 2017, ¿no? Todos esos son premios que empezaron desde el 16 al 19, digamos, ¿no? O sea, son muchos premios, ¿no? Bueno, es que se amontonaron todos juntos. Y se suma el de la finalista del premio Nadal, que si bien no lo ganaste, es, reitero, el concurso más prestigioso que tiene España, ¿no? Entonces, digamos, tenés una buena estantería ya con los medallas, ¿no? Sí. Pero, digamos, tiene que ver, digamos, todos esos son trabajos que vos ya los estás dejando atrás, digamos, o sea, le das por terminado más allá de la impresión de que si falla, así que le hubiera faltado esto, le hubiera faltado lo otro. En algún momento alguien dijo que los libros se abandonan, no se terminan, ¿no? Sí, claro, porque siempre se pueden cambiar. Incluso yo había escuchado durante muchos años los escritores que decían, bueno, ahora lo publiqué y ya me olvido de él, ¿no? Uh-huh. Pero leía como es argentino, Andrés Neumann, que decía, ¿y por qué? Porque si yo resulta que lo publiqué y me doy cuenta de que hay cosas que pueden mejorar en ese libro, tengo todo el derecho a cambiarlas. Sí. Bueno, aquí hay 2 casos en Uruguay, que es Mario Delgado Paraín y Tomás de Matos, que cada vez que reeditaban, Tomás ahora se falleció, lo cambiaban íntegramente. Cambiaban el libro, pero íntegramente, digamos. Yo me acuerdo haber hablado con Tomás de un libro que no tuvo mucho éxito, que era La Fragata de las Máscaras, ¿no? Sí. Y que fue un fracaso porque quisieron llevarlo a España y fracasó. Y yo le decía que las primeras 100 páginas eran un poco lentas, que no sé qué, que digamos que tensionaban mucho. Y, atención, se lo dije atrevido y ya habían pasado muchos años, y me dijo... Todos los que lo leyeron al principio, los manuscritos, me dijeron lo mismo que vos. Las primeras 70 páginas, no sé qué. Bueno, lo reeditó y me dice, ¿sabes, Pablo? Dice, ahora le agregué 70 páginas más. Sí. Te va a encantar. Porque a mí me gustaba igual, por más que tenía esas primeras 70 páginas, me gustó mucho ese libro, me golpeó de una forma diferente. Pero no leí el agregado de los 70, ¿no? A mí me gustaba mucho Tomás, pero justamente ese libro no me gustó mucho, porque encontré que la voz de la narradora no era como... No sé, no me convenció esa voz. Que eran eran negros que se sublevaban. Ahí digo, pero en tu caso, vos no tendrías problemas si se reeditan, volver a meterle mano. Ay, obvio, sí, claro. Sí, no, yo tengo varios conocidos que me dicen que no, que eso es así, que hay que mantenerlo, fue testigo de ese momento, y obviamente cuando lo abran, ves... No, puede ser que diga, no, esto no lo quiero publicar de vuelta, eso quizás, pero si existe la posibilidad de publicar, supongo que va a haber nuevos lectores, porque esos nuevos lectores van a tener que leer esas cosas que me parecen espantosas. Sí, en general uno aprende a sacar más bien, ¿no? También, claro, ¿no? Muchas veces, ¿no? Claro. Salvo a Tomás, que le agregaba. ¿no? Bueno, cuentos. Yo ya te mencioné a Raymond Carver. ¿Quién otro te fascina o no? Digamos, yo ya sé que uno se va nutriendo y que uno en realidad va desarrollando distintos... yo había leído una novela tuya que después se
descueje, se desguazó, digamos, y que terminó en la obra de teatro con el cual ganaste el tercer premio en los Premios Nacionales de Literatura. Y en aquella obra, en aquella novela que yo había leído, había como cuentos, historias que eran tremendas, rurales, pero tremendas. Incluso me acuerdo escuchártela leer en público en la Biblioteca Nacional, que fue por ahí, y dije, pero eso... Sí, hace mucho eso. Pero eran durísimas esas. Sí, era en esa época yo estaba un poco harta de escuchar que la gente, ahora todavía lo dicen, ¿no? Que nos retiramos de la ciudad violenta y malvada y nos vamos a la paz del campo. Del campo, sí. Y en el campo hay mucha violencia. Sí, la naturaleza es mucho muy violenta. peor que en la ciudad. Muy cruda. Sí. O por lo menos tan digamos, tan violenta como en la ciudad. Y ahí por eso escribí un poco esas historias. Historias terribles, digamos, de cascos de estancia, que ocurrían cosas tremendas. Sí, maldades muy grandes que ocurren en el campo y sobre todo contra las mujeres, ¿no? Claro. Vos viviste en 33 hasta los 17 años, pero hay que decir una y otra vez que No fumes ni vayas a la guerra no participa, digamos, de ese mundo tremendo, sino que acá se da, por ejemplo, en este cuento que yo considero, lo pusiste primero, que a mí me encanta, que es La conexión, se da algo, yo decía que tiene cada vez más vigencia, una conexión se llama, que es una cierta mentalidad de clase media baja, por llamarlo de alguna forma, donde uno no sabe realmente cómo están razonando, ¿no? O sea, por eso se habla en términos de exclusión. Cuando hablamos de términos de exclusión que hay en esta sociedad, en realidad es porque no sabemos cómo ponernos en lugar de ellos, no sabemos cómo hacen esos disparates o esas cosas tan brutales o tan violentas a veces. No estoy generalizando, estoy diciendo que en este cuento, Una conexión, aparece una pareja que empieza a tener problemas con la UTE, que no puede pagar determinadas cosas, y aparte tienen un pitbull, y aparte traen otro pitbull, y aparte se le ocurre en un apartamento que si tienen, como es, crías, se lo van a poder vender, y entonces van cometiendo una serie de decisiones muy equivocadas, pero que tienen una lógica interna espectacular, digamos, lo sabemos por la protagonista. Y bueno, siempre... También hay una de las cosas que se dice siempre, que uno debe escribir sobre lo que conoce. Pero yo creo que sí, eso en parte es cierto, pero también es para el escritor divertido escribir sobre lo que no conoce, ¿no? Claro. Imaginar, y para ahí nos tenemos que basar en indicios. Bueno, observaciones y obviamente que sirven de base, pero después crear un mundo con esos indicios, con esas observaciones, aún sin haberlo conocido directamente, ¿verdad? Claro. No, y aparte también, que es lo que pasa en No fumes ni vayas a la guerra, en todos los relatos, sin juzgar, digamos, esa voz, esa mujer, va hablando y va naturalizando todo, y obviamente todos los problemas son de afuera, ¿no? O sea, son los vecinos que están denunciándolo a la policía, o que se quejan porque el pitbull lo mordió un poco y no lo mordió tanto, en fin. Bueno, pero eso creo que quizás se repite en muchos de los cuentos, ¿no? En esa época en que yo escribí estos cuentos, aunque hay algunos que son viejos y fueron reciclados, pero una de las cosas que me preocupaba era cómo la gente a veces se da la cabeza contra la pared, a pesar de que recibe buenos consejos, que recibe la propia realidad, le demuestra que hay cosas que no podría hacer, igual la sigue haciendo, ¿no? Eso me sorprende. Me sorprendía y me sorprende aún. Sí, pero es algo sorprendente, pero a veces en esas escenas que vemos ahora muchas veces en la ciudad, y yo no quiero generalizar tampoco, porque no es una cuestión de la inseguridad, de discusiones, de violencias, y aquí aparece esta protagonista, digamos, ella internamente es una mujer pacífica, pero externamente tiene problemas importantes de discusión con mucha gente, ¿no? Sí, y eso es lo que es difícil a veces de empatizar o de descubrir del otro lado, ¿no? Porque todas esas personas tienen su lógica y a veces uno lo ve solamente efectos, ¿no? Sí, hay una amiga que dice, la gente justifica cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquiera de sus actos
los puede justificar de alguna forma. Sí, lo justifica, y en este caso a veces cierta, a ver, no sé, que la palabra es un poco exagerada, cierta lumpenización en el trato, en la forma de pensar, que es un destrato también, y que, bueno, aparece muy, muy claramente en ese cuento y en varios cuentos más, Y nada, es muy fácil decir se termina la pobreza si se distribuye y hay más dinero, la gente va a dejar de ser pobre, y no es así, porque es una cuestión cultural, no es tan fácil, digamos, ¿no? Y es lo que aparece en estos cuentos también, ¿no? Esas mentalidades difíciles. Pero la literatura no está hecha para hacer sociología, sino para tener experiencias, y no fumes ni vayas a la guerra, son experiencias bastante de mujeres que son bastante fuertes, sin duda, ¿no? Aunque están muy equivocadas. Ya estoy citando a Mercedes Rosende, mujer equivocada. Bueno, todos estos cuentos podrían ser mujer equivocada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Cecilia Ríos, gracias por estar en La Máquina de Pensar, y gracias por participar mañana en el Centro Cultural de España, en el primer encuentro de Todos Somos Raros. Bueno, es un honor, una alegría estar acá hoy, y va a ser muy divertido estar mañana, así que los invitamos a todos a que nos acompañen en el Centro Cultural de España a las 19:30. Amigos, nos vamos. Mañana vamos a estar pasando una grabación de una entrevista a una ilustradora brasilera que se llama Flavia Bonfim, que la entrevisté porque vino a dar un taller de bordado para la ilustración. Pero ahí, bueno, y a las 19:30 horas ya la oyeron a Cecilia. Vamos a estar en la cafetería del Centro Cultural de España. Que lo pasen muy, pero muy bien.